Bien, arrancamos entonces hablando de las familias CEMOS, con algunos detalles que son bastante interesantes para analizar desde el punto de vista del uso y no desde el punto de vista eh, de, del funcionamiento intrínseco, que eso ustedes lo vieron con De Piero. El transistor PMOS, habíamos dicho eso en la clase pasada, lo repasamos ahora, tiene una compuerta, que suele ser algún tipo de metal, como por ejemplo una deposición de aluminio, y tiene separación con el semiconductor, esto que vemos acá en rojo, que es una superficie muy pequeña, muy angosta, de dióxido de silicio, que es muy fácil de implementar porque simplemente se oxida el silicio. Y el dióxido de silicio tiene la particularidad de que es un muy buen dieléctrico. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es básicamente un capacitor. Acá tenemos el semiconductor que tiene drenaje y fuente de tipo P. Acá tenemos el sustrato. Y cuando aplicamos una tensión negativa en la compuerta por inducción electrostática, porque esto es como si fuera un capacitor, se crea un camino por atracción de electrones, se crea acá un camino de cargas positivas. Y eso permite la circulación de corriente. Y el transistor PMOS, que este es el símbolo del transistor PMOS, permite una circulación de corriente de fuente a drenaje y se comporta como un interruptor que se abre y se cierra. Los transistores MOS tienen la particularidad que cuando conducen, conducen en serio, es decir, conducen con una resistencia de ohm, la resistencia de conducción es muy baja, y cuando están abiertos, la resistencia de off, es decir, cuando está abierto, también es muy alta, con lo cual se comportan prácticamente como un interruptor casi perfecto. El transistor NMOS, ahí la configuración es similar, solo que se hacen drenaje y fuente de tipo N con una contaminación, con un dopaje tal que genera drenaje y fuentes N, sobre un sustrato. Entonces, cuando se le aplica una tensión positiva al drenaje, se inducen cargas negativas que permiten una circulación de corriente entre drenaje y fuente. Y también se comporta como un interruptor casi perfecto. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve como para que podamos llegar a hacer en un proceso podemos llegar a generar un transistor NMOS y un PMOS. Y si los conectamos en cascada, vamos a tener PMOS y NMOS en una misma oblea, en un mismo chip de silicio, cada uno con su compuerta. Este será el NMOS con fuente y drenaje N+, es decir, bien dopado, y este con P+, tanto en drenaje como en fuente. Entonces tenemos un transistor en el mismo chip, en la misma oblea, todo junto, un transistor PMOS y un transistor NMOS. Esta ya sería una implementación, una visión un poco más física, con la cual, acá lo que estamos viendo es la forma en la cual se construye, ya entrando un poquito más en el detalle de la configuración física. Y acá vemos cómo es que nos queda, aquí arriba, pero aquí arriba vemos cómo nos quedaría conectándolos en serie entre la tensión de alimentación y tierra. Y ahora la tensión de alimentación no se llama BCC, como se llamaba en la lógica TTL, sino que se llama VDD, de drenaje.
C era de colector en su momento, para alimentación de colector, aquí es para alimentación del drenaje. Entonces, los transistores de tipo MOS tienen la particularidad de comportarse como interruptores. Y nosotros podemos implementar un inversor NMOS muy simple o un PMOS colocando una resistencia de carga. Y esa resistencia de carga, si aquí tenemos una resistencia de carga, no se alcanza a ver bien en la imagen, ustedes en el PDF lo ven un poco mejor seguramente. Tenemos entonces una configuración tal que tenemos un resistor de carga y el transistor NMOS y que se comporta como un interruptor. Cuando tenemos una tensión positiva, es decir, un 1 lógico, por ejemplo, en la compuerta, como la llave va a estar cerrada con un 1 lógico en la compuerta de un transistor NMOS conduce, entonces se cierra el interruptor y acá al cerrarse el interruptor tenemos prácticamente un cortocircuito entre la salida, que sería esta, y tierra, y eso significa el equivalente de un cero lógico. El inversor CMOS entonces consiste en tener en serie dos transistores, un PMOS y un NMOS. De manera que tienen la particularidad que al estar en serie, cuando conduce uno, no conduce el otro. Fíjense que tenemos acá las dos compuertas conectadas en paralelo. Y tenemos el transistor PMOS y el transistor NMOS. Cuando tenemos acá una tensión positiva, el que va a conducir es el transistor NMOS. Tenemos tensión positiva, habíamos dicho que con tensión positiva conducía el transistor NMOS, mientras que el transistor PMOS va a estar abierto. Por lo tanto, vamos a tener aquí a la salida prácticamente 0 volt porque va a estar a tierra el drenaje del transistor NMOS. Ahora al revés, cuando en la entrada tenemos un 1 lógico, un 0 lógico, va a conducir el transistor PMOS y va a estar abierto el transistor NMOS. ¿Por qué? Porque el NMOS necesita tensión positiva en la compuerta para conducir. Con lo cual, esto significa que si este va a estar conduciendo, vamos a tener a la salida prácticamente la tensión de alimentación porque la caída acá va a ser de menos de 1/10 de volt. Así que se comporta prácticamente como un cortocircuito entre la tensión de alimentación y la salida. Entonces, aquí lo que tenemos es prácticamente un juego de llaves, que cuando se abre una, se cierra la otra y viceversa. Con lo cual, entonces, si la tensión de entrada es de 5 volts, es decir, un 1 lógico, a la salida vamos a tener que el transistor NMOS conduce y por lo tanto vamos a tener un 0 y al revés, cuando en la entrada tenemos un 0, el que va a conducir va a ser el transistor PMOS, con lo cual vamos a tener un 1 y entonces a la salida vamos a tener un 1 lógico. Así que esto se comporta como un inversor. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bien. ¿Por qué llegaría el inversor así en CMOS en vez de hacerlo simplemente con el NMOS? Que habíamos visto porque lo que yo pretendo, si yo lo hago solamente con el NMOS, cuando tengo a la salida un 1 lógico, nadie me entrega corriente porque voy a tener el resistor ese en serie. Es decir, no voy a poder tomar corriente porque ese resistor, que lo tengo como limitador de corriente, me va a entregar muy poca corriente. Piensen ustedes lo que son, por ejemplo, un resistor que sea de 200 ohms. 5 volts dividido 200 ohms me da una corriente pequeña. Y si tengo, para hacer números más redondos, 5 volts dividido 1K, supongamos que pongo 1K, me da 5 miliamperes. Y con 5 miliamperes no alcanzo a encender un LED, que necesita 10 miliamperes. Mientras que si coloco esta configuración que se llama activa, cuando esté conduciendo el transistor PMOS,
le estoy entregando una corriente importante de la tensión de alimentación directa porque va a estar abierto el transistor NMOS y en corto prácticamente el transistor PMOS. Así que puedo llegar a conectar un LED desde la salida de este inversor a tierra y que lo va a excitar sin ningún tipo de problema esta configuración. Y por otro lado, que lo que voy a decir ahora es una consideración tecnológica, me crea mucho conflicto tener que implementar un resistor en un circuito con transistores MOS, porque son tecnologías totalmente distintas. Por lo tanto, hacer esa configuración que vimos antes, esa configuración es válida solamente para el pizarrón. No es válida para implementarlo en el semiconductor. ¿Le contesté la pregunta? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué corriente tenemos en CMOS? Vamos a analizar. Dijimos que cuando un transistor está abierto, el otro está en saturado. Y cuando este está abierto, este está saturado. Es decir que voy a tener una resistencia de 0 ohm prácticamente en serie con infinito, o una resistencia de infinito en serie con 0 ohm. ¿Cuánto es la circulación de corriente entonces por esta rama, por aquí? ¿Cuánto es la circulación de corriente? La circulación de corriente entre BDD y BSS. Sí. Y debería ser cero, porque si uno está abierto, el otro está cerrado. Correcto, es cero en forma estática, es decir, si yo lo conecté el circuito hace una hora, la corriente que circula es cero. Pero tenemos un problema. Ese problema es que cuando le aplico supongamos que tengo un cero en la entrada A, un cero lógico, es decir, prácticamente 0 volts. En esas condiciones, este va a estar saturado y este otro va a estar abierto. Entonces, ¿qué pasa si le aplico una transición de 0 a 1? Es decir, la entrada A la llevo a BDD. En régimen permanente, luego de un rato, el que va a estar abierto va a ser el transistor PMOS y el que está saturado va a ser el NMOS. Pero hay un momento en el cual este está dejando de estar saturado y este está dejando de estar al corte, y hay un momento entonces que ninguno de los dos va al infinito en su resistencia. Por lo tanto, va a haber una pequeña circulación de corriente porque en esa transición ninguno de los dos transistores está abierto por completo. Por ese motivo, entonces, cuando se produce la conmutación en la entrada de 0 a 1 y lo mismo de 1 a 0, hay una pequeña circulación de corriente porque los dos transistores están con una impedancia distinta de infinito. Y hay una pequeña circulación de corriente, que la vemos acá. Si yo tengo esta tensión de entrada, cuando se produce este flanco, hay una pequeña circulación de corriente. Cuando se produce este flanco, hay una pequeña circulación de corriente. Esta sería la tensión de salida. Esta pequeña circulación de corriente joroba porque voy a tener picos de corriente que van a estar circulando por todo mi circuito impreso. Es decir, o sea, tengo la fuente en corto. No, en corto no, porque no es que los dos valen 0, sino que este va a estar distinto de infinito y este va a estar distinto de infinito. En el proceso en el cual este pasa de 0 a infinito, este pasa de 0 a infinito y este pasa de infinito a 0. Hay un momento en el cual, depende de la configuración, los dos valen, qué sé yo, 10K. Entonces con 5 volts y 10K voy a tener 0,5 miliamperes de circulación de corriente. Ah, ok, ahí entendí. Es decir, no es que se ponen los dos
en 0 simultáneamente. ¿De acuerdo? Entonces, este pico de corriente es de muy pequeña amplitud. 0,5 miliamperes es un disparate. De mucha menor amplitud. Pero de muy corta duración, con lo cual hay flancos muy abruptos. Entonces, esos flancos muy abruptos me producen, en un análisis de armónicas que tengamos nosotros, me producen armónicas de muy alta frecuencia. Al tener armónicas de muy alta frecuencia y tener un circuito impreso en el cual tengo las trazas del circuito impreso que equivalen a inductores, esas trazas me van a generar campos magnéticos que me van a producir inducción de una pista a la de al lado, es decir, que me va a empezar a meter un ruido infernal adentro del impreso. Con lo cual, estos piquitos de corriente me generan muchas complicaciones en el funcionamiento de mi circuito. Entonces, lo que tengo que hacer es evitar esos picos de corriente que circulen por el impreso. Los picos de corriente no los puedo evitar. Entonces, ¿cómo es que hago para minimizarlos? Esos picos de corriente van a estar provistos, supónganse que esta es una placa de las estándares que uno puede llegar a encontrar en la época de placas con muchos integrados. Se le colocan unos capacitores, acá me ha salido corrido esto, lo voy a corregir, disculpen un segundito para que quede bien. A ver, entonces, acá me van a aparecer esos capacitores que ustedes ven ahí, que se los llama capacitores de desacople. Esos capacitores de desacople cumplen la misión de, podemos verlo de varias formas distintas. Una de ellas es, ustedes saben que la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia, por lo cual para los picos de corriente que dijimos que tenían componentes de alta frecuencia, le va a ofrecer un camino rápido como para desaparecer, para atenuarse, al tener esos capacitores que producen una muy baja impedancia para los picos de corriente. O la otra interpretación, que es un poco más física, es que esos picos de corriente los proveen la carga de esos capacitores que colocamos en paralelo. Tienen que ser capacitores de tipo cerámico que tienen un comportamiento en alta frecuencia muy bueno, es decir, no puedo poner un electrolítico, porque el electrolítico tiene una capacidad muy grande, pero no me sirve ya que su comportamiento en alta frecuencia es muy malo. Entonces tengo que poner capacitores que me provean o bien un camino de muy baja impedancia para las altas frecuencias entre BCC y tierra, entre BDD y tierra, o bien, visto desde el punto de vista físico, que me proveen esos capacitores que se han ido cargando a lo largo del tiempo, me proveen el pico de corriente en el momento que se producen las transiciones. Son capacitores típicamente del orden del 0.1 microfaradio, de tipo cerámico, poliéster, de buen comportamiento en alta frecuencia. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bien. Una consulta. Esos son los que las hojas de datos, ellos te suelen decir que los tenés que poner cerca del integrado, ¿no? Pegadito al integrado. Si ustedes se fijan en el circuito, miren, están bien pegaditos al integrado. Para que de esa manera el tamaño del impreso, de las pistas del impreso, sea lo más corto posible, estar lo más cerca de tierra y de BCC, de BDD. Y
en base a que, si nosotros ahora analizamos la forma de señales que nos aparecen, cuanto mayor sea la frecuencia de estas transiciones, mayor cantidad de picos por unidad de tiempo voy a tener. Y por lo tanto, la potencia disipada va a crecer linealmente con la frecuencia para CMOS. En TTL, la potencia disipada no cambia significativamente con la frecuencia, pero sí, en CMOS arranca desde cero, porque habíamos dicho que el comportamiento estático era potencia cero para frecuencia cero para continua, mientras que crece en forma lineal con la frecuencia porque tenemos proporcionalmente la mayor cantidad de picos por unidad de tiempo. Con lo cual, CMOS en alta frecuencia tiene una disipación de potencia similar a la de TTL. Entonces, en CMOS, ¿cómo implementamos la compuerta NOR? La compuerta NOR la vamos a implementar teniendo dos transistores PMOS en cascada y dos transistores NMOS en paralelo. Es decir, que se comportan, vamos a ver el funcionamiento. Acá tengo A, B, B. Imaginemos que A vale 0 y B vale 0. Si A vale 0 y B vale 0, estas dos compuertas van a estar conectadas a tierra. ¿Cómo se comporta un transistor PMOS cuando la compuerta está conectada a tierra o está conectada a una tensión menor que la tensión que tiene en fuente? Este es el source, la fuente. ¿Está abierto o está cortado? ¿En qué caso, perdón? En el caso que A y B valga 0. Cerrado. Los dos van a estar cerrados, van a estar conduciendo, porque habíamos visto que el transistor PMOS conduce cuando la compuerta está a menor tensión que fuente, que sería esta patita de acá y que esta patita de acá. Entonces, si pongo A y B a 0, voy a tener menor tensión en A y B que en fuente. Por lo tanto, estos dos transistores van a estar conduciendo. Y estos dos transistores van a estar cortados porque con 0 volt, los transistores PMOS con tensión que no sea positiva entre drenaje, entre compuerta y fuente, el transistor PMOS no conduce. Es decir, que estos dos van a estar conduciendo y estos dos van a estar abiertos. Conclusión, voy a tener que esta rama conduce y esta rama está abierta, por lo tanto a la salida tengo un 1. Es decir, que se comprueba esta línea que estamos viendo aquí de la tabla de verdad. Y luego, en cualquiera de los otros casos en el cual A o B valgan 1, estos dos transistores van a estar conduciendo. Uno de estos dos transistores va a estar conduciendo, o ambos. Con lo cual, en todos los demás casos, sobre la salida vamos a tener 0, porque si estos transistores, uno de ellos por lo menos conduce, a la salida vamos a tener 0. Conclusión, esta es una compuerta NOR. Fíjense que la estoy implementando sin resistores y sin nada que se le parezca. Reitero en la idea de que es muy difícil poder implementar resistores en una tecnología MOS. Trato de simular resistores con transistores MOS. Un tipo especial de transistores MOS que se llaman transistores MOS de depleción, con C, y que esos me permiten que no se comporten ni al corte ni a la saturación, sino tal cual como si fueran resistores.
Bueno, la compuerta NAND la implemento ahora al revés. Pongo en serie los transistores NMOS y en paralelo los transistores PMOS. Y el fenómeno justo el recíproco del que hemos visto recién. Entonces, para que conduzcan los transistores A y B, los dos, al estar en cascada, las dos entradas tienen que estar en 1. A y B tienen que estar en 1. En cuyo caso, estos dos transistores van a estar abiertos. Con lo cual, lo que voy a tener a la salida es un cero lógico. A y B en 1, ambos transistores van a estar conduciendo, con lo cual sobre Z voy a tener un cero lógico. Es decir, que se comporta como una compuerta NAND. Bueno, a partir de ahí puedo llegar a hacer distintas configuraciones. Una de las cosas más interesantes que podemos destacar es que para evitar que nosotros estemos toqueteando directamente la compuerta NAND directa propiamente dicha, se le suele colocar aquí adelante otra etapa en la cual solamente tenemos buffer. Buffer significa que separan la entrada de la salida, así que actúan con como una llave simple que están en serie, con la idea de proteger el funcionamiento de la compuerta propiamente dicha, que es esta de aquí. Y es lo que se llama entonces compuerta NOR-CMOS con dos entradas con protección y salida con buffer. Acá tenemos entonces la compuerta con salida con buffer para evitar efectuar la carga sobre la entrada, sobre la compuerta propiamente dicha. Entonces, se le coloca una etapa de buffer en la salida. Entonces, en el caso de CMOS, se comportan como resistores. El resistor que está en este ejemplo, el resistor que corresponde al transistor de PMOS, es una resistencia alta. El resistor que corresponde al transistor CMOS es una resistencia baja. Entonces, se comporta, la corriente va a circular por el transistor NMOS y que va a ser una corriente de consumo, de drenaje, es decir, drena corriente, deja circular corriente. Mientras que en el caso en el cual conduce el transistor PMOS, lo que hace es entregar corriente. Entonces, yo puedo implementar con todo esto la idea de que el transistor CMOS se puede utilizar perfectamente para prender LEDs, ya sea en 1 o en 0. Vamos a ver qué es lo que quiero decir con esto. Lo que quiero decir aquí es lo siguiente. Imagínense ustedes un LED. Todos tenemos una idea de lo que es un LED. Un diodo, y se le hace un dibujito así, que significa que emite corriente. Si están viendo ustedes el pizarrón. Sí. Bien, entonces, este LED, ¿de qué está compuesto? Es decir, ¿de qué material está compuesto? Te escucho. Un semiconductor porque es un diodo, pero no más que eso no sé. Se usa una aleación media extraña que se llama arseniuro de galio. Con una particularidad, que es un diodo cuya caída no es 0,6 volt como un diodo común,
sino que puede ser, por ejemplo, 1,6 volts. Ahora bien, ¿cómo enciendo un LED? ¿Cómo enciendo un LED? Lo tenés que polarizar como a un diodo, con una alimentación que tenga mayor tensión que esa y una resistencia que limite la corriente. Exactamente. Si yo le aplico 5 volts a un LED, como sobre el LED va a caer una tensión de 1,6 volts, la corriente que va a circular va a ser tan grande que lo voy a hacer directamente en inglés antiguo, diría, lo haría pelota. De lo que se va a hacer es colocarle un resistor limitador y este resistor limitador, por ejemplo, supongamos que la tensión de alimentación sea de 5 volts. Si la tensión de alimentación es de 5 volts, ¿cuánto vale R? Depende. 330 le puedes poner. ¿Por qué 330? ¿Y por qué no Porque 470 o por qué no no, 220? capaz que con 220 te anda y con por ahí 390 igual, pero el LED no funciona aproximadamente con 10 mA. Bueno, es que justamente ese es el punto. Empíricamente, la corriente óptima para el LED es de 10 mA. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. La corriente óptima para el LED es de 10 mA. Entonces, la forma en la cual yo tengo que calcular es, la tensión de alimentación es 5 volts. ¿Cuánto vale la caída sobre el diodo emisor de luz? 1.6, ¿no dijo? 1,6 volts. Con lo cual, el valor de R lo tendré que calcular como la tensión de alimentación vamos a llamarla para no armar lío con la nomenclatura, la llamo VCC menos la tensión sobre el diodo, por eso no lo quería llamar VDD para que no se confundiera, menos la tensión sobre el diodo dividido 10 mA, es decir, la corriente del diodo. Es decir, que será 5 volts menos 1,6 volts dividido 0,01 amperes. Es decir, que acá voy a tener, arriba voy a tener 3,4 volts dividido 0,01 amperes. Es decir que no me aparecieron las unidades, hacia ahí aparecieron. Es decir que voy a tener que el resistor que tendría que colocarle sería 340 ohms.
En la práctica, como no consigo resistores de 340 ohm, le colocaré 330. ¿Quedó claro el cálculo? Sí, Sí. perfecto. Bien. Vamos entonces, por un momento, a la configuración de, de una salida de un inversor TTL. Vayamos a TTL por un momento. ¿Se acuerdan cómo era la configuración? Teníamos un transistor, un diodo, y acá tenía la salida. ¿Dónde colocarían ustedes el LED? Y yo lo colocaría entre VCC y la salida, así no pasas toda la corriente por toda la parte interna. A ver, tratemos de hacer memoria de la clase pasada. Fíjense si quieren en los apuntes. ¿Cuánto es la corriente típica que puede entregar una salida TTL en el estado lógico alto? Es decir, lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa si yo quiero conectar el diodo emisor de luz así? ¿Cuánto puede circular de corriente máxima por aquí? No va a prender porque rondaba ser alrededor de los 0,5, puede ser, miliamperes. 400 microamperes, 0,4, perfecto. Claro. Es decir, con eso el LED ni se entera. ¿Correcto? Entonces, esta configuración no va. Probemos otra configuración posible. Probemos la configuración, es decir, que si esta es la alimentación, aquí, ¿cuánto era la corriente que permitía circular un inversor CMOS, discúlpenme, un inversor TTL para el estado lógico bajo? ¿10 miliamperes era? Eran 16 miliamperes. Pero fíjense que era corriente que no era que la entregaba, sino que la permitía drenar. Con lo cual, esta que ustedes ven acá, es la configuración que debo utilizar para excitar un LED con una compuerta TTL. ¿Está bien? Sí. Consulta, un relé, ¿qué corriente consume más o No menos la bobina de un relé? ¿Llega a excitar un
de un relé, ¿de qué tipo de relé? Digamos, uno común de 12 volt, digamos, por si se Hay, quiere relés, utilizar. hay relés pensados para trabajar con TTL. Es decir, que trabajan con 5 volts, con 5 o 6 volts. El problema que hay que si yo le coloco un relé de 12 volts, obviamente que si le aplico 5 no se va a quemar, pero no va a tener la velocidad, porque piense que es una parte electromecánica, no va a tener la velocidad para conmutar de abierto a cerrado o cerrado a abierto, porque le voy a estar aplicando una tensión mucho menor y la corriente va a ser mucho menor. Es más Bien. o menos como que tenga una contactora de 380 y la alimente con 220. Se va a pegar a desgano. Entonces no es recomendable. Existen relés pensados para trabajar con niveles TTL, por un lado. Y por otro lado, también existen relés de estado sólido, que esos sí ya directamente están diseñados para trabajar con TTL. Es decir, relés de estado sólido que no tienen un un costo importante, no son muy caros y que no tienen los problemas de los relés que fallan con el paso del tiempo. Entonces, depende de cuánto se use por día de conmutación el relé, pero como toda pieza mecánica tiende a fallar. Entonces, aquí tenemos una opción que es colocar un relé de estado sólido y ahí sí la corriente de circulación, la corriente que se toma es muchísimo más baja que la de un relé con bobina. Pero insisto, de que existen relés pensados para trabajar con TTL y simplemente son relés que trabajan con 6 volts, con 5-6 volts. ¿Contesté la pregunta? Sí, 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 perfecto. Gracias. Bien. Ahora vayamos a nuestro inversor, CMOS. En nuestro inversor CMOS, lo que nosotros teníamos era que no teníamos ningún limitador de corriente. Aquí teníamos VDD y acá tenemos tierra. Este punto, entonces, es la salida. Los dos transistores son prácticamente equivalentes. No es exacto porque el transistor PMOS es un poquitito más carreta que el transistor NMOS, pero no entremos en ese detalle. Con lo cual, significa que es totalmente válido que yo pueda llegar a conectarle el LED así o el LED así. Supónganse que el de arriba, vamos a jugar un poquito. Imaginemos que el de arriba es un LED rojo y el de abajo es un LED verde. ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora estos dos van unidos y esto va a la entrada? ¿Qué pasa si ahora tengo un cero lógico acá? ¿Qué pasa?
se va a prender el LED verde. ¿Seguro? No, los dos. Rojo y verde. ¿Seguro? Si Se prende es un rojo. inversor, si tenés un 0 vas a tener una salida, y con un 1 no vas a tener caída de tensión en el LED rojo, y sí vas a tener caída de tensión en el LED verde. Correcto razonamiento. Con un cero lógico en la entrada, ¿cuál de los dos transistores va a conducir? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. No, de arriba. El de Ah, con arriba, porque el de abajo necesita tensión positiva. Claro. Entonces, con un cero lógico va a conducir este transistor. Y por lo tanto, si este transistor conduce, significa que en este punto, aquí, le voy a estar aplicando, es decir, en la salida, me va a estar apareciendo VDD, con lo cual va a encender el LED verde. ¿Está claro? Sí. Ahora, vamos a colocar un 1 lógico. Con un 1 lógico, ¿cuál transistor va a conducir? El de abajo. El de abajo, es decir, este es Claro, el que va a tiene conducir. más potencial. Y ahora va a circular corriente a través de él como si se tratara de una salida de un inversor TTL. Es decir, que se va a encender el LED rojo. Consulta. Sí, Ese uno lógico que tiene una tensión, un valor de tensión, tiene que ser más alto que BDD. no, puede ser BDD, Puede ser BDD. porque con la misma tensión BDD lo que hago es que el transistor, el PMOS, esté abierto y esté conduciendo el transistor NMOS. ¿Quedó claro esto como hacer el control que está en el aeropuerto de pasa no pasa? Con los dos, Sí. con las dos luces. Sí. Entonces, con CMOS yo puedo entregar corriente, que sería con el cero lógico en la entrada, entrego corriente para encender el LED verde, y con el 1 lógico dejo circular corriente, lo mismo que pasaba en TTL, y enciendo el LED rojo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el valor más o menos de tensión que puede entregar y que puede recibir? O sea, si querés conectarle más LEDs en paralelo, por ejemplo, ¿se puede o...? Y depende del tipo de inversor CMOS que coloquemos. Vamos a ver también que hay distintas familias de CMOS, lo mismo que pasaba con TTL, y hay algunas familias de CMOS que permiten entregar decenas de miliamperes, es decir, que podría poner varios LED en paralelo. Ahora vamos a verlo en un ratito.
Bien. ¿Quedó claro entonces este esquema circuital? ¿Alguna pregunta más? Bien. A mí me parece. Esto sería la implementación que habíamos visto de una compuerta NAND. Y después la compuerta de transmisión consiste básicamente en dos transistores, uno PMOS y uno NMOS en paralelo. De manera que, de acuerdo con la tensión de control, conduce uno, por ejemplo, si la tensión de control es tal que conduzca el PMOS, si conduce el PMOS, esta que estoy marcando aquí será la entrada y esta será la salida. Y para que conduzca el PMOS, esta tensión tiene que ser 0. Entonces, si la tensión de control es 0, esta será la entrada y esta será la salida. Si la tensión de control es un 1 lógico, el que va a conducir es el transistor NMOS. Por lo tanto, si conduce el transistor NMOS, circulará corriente de izquierda a derecha, esta será la entrada y esta será la salida. Entonces, la compuerta de transmisión lo que hace es comportarse como un, entre comillas, cortocircuito en un sentido o en el otro. Y ese recibe entonces el nombre de compuerta de transmisión. Y está implementado de esta forma, con dos transistores, uno P y uno N, en paralelo. Y el símbolo de la compuerta de transmisión es este que ustedes ven aquí. También podemos armar una llave bilateral colocando un inversor que vemos acá de manera que cuando tengamos que conduce en un sentido, con este inversor no conduce en el sentido contrario. Y viceversa. Eso se le llama entonces llave bilateral. Consiste en tomar una compuerta de transmisión, como esta, en la cual las dos señales de control están vinculadas a través de un inversor. ¿Se acuerdan de lo que era tri-state? Tri-state era la situación, perdón, ¿alguna pregunta con la llave bilateral o con la compuerta de transmisión? Bueno, No. ¿se acuerdan No. lo que era el inversor tri-state? Tri-state era un inversor que se comportaba como tal siempre, o bien que la salida presentaba el estado de alta impedancia. Bueno, esto se implementa de esta manera. Es decir, este transistor, el P2 y el N1, serían el inversor tradicional. Es decir, que estaría unido del drenaje de P2 con el drenaje de N1. Y acá en el medio le ponemos este circuito de control. Este circuito de control hace que, por ejemplo, si tenemos un 0, este transistor va a estar abierto, es un transistor NMOS, en el cual le aplicamos un 0, está abierto, y a su vez, ese 0 se invierte y le colocaremos un 1 a la compuerta del transistor PMOS. Este transistor PMOS también va a estar abierto. Conclusión, si yo le aplico un 0 en la señal de control, abro estos dos transistores y esto queda flotando, queda en estado de alta impedancia. Que es entonces lo que nosotros vemos aquí. La señal de control
es la que me garantiza que cuando vale 0, cualquiera sea la entrada, la salida va a estar en alta impedancia. Acá tenemos el caso de CMOS, los niveles, estado lógico 0, estado lógico 1. En el caso de CMOS, dijimos nosotros que la caída sobre cada uno de los transistores es muy pequeña, es muy baja. Será, por ejemplo, de 0,1 volt, pero como máximo. Y la tensión de entrada, y ahí es el punto interesante para CMOS, la tensión de entrada requiere, como se trata en realidad entre comillas, de resistores, porque estamos diciendo que en los transistores CMOS se comportan como si fueran resistores, voy a tener que, para que conduzca el transistor NMOS, el de abajo, voy a tener que aplicarle una tensión que será como máximo 0,3 de la tensión de alimentación. Y para que sea interpretado como un 1, le tendré que poner por encima de 0,7 volts. A ver, ¿qué es lo que llamamos acá anormal? ¿Qué pasa si le aplico una tensión que esté entre 0,3 y 0,7? ¿Se rompe algo? No estás seguro de cuáles son los transistores que van a estar activándose en cada momento, digamos. No puedo predecir el comportamiento. Es correcta la idea, gracias. No puedo predecir el comportamiento. Con lo cual, al no poder predecir el comportamiento, tengo que evitar esa zona. Ahora bien, y acá es algo notable. ¿Se acuerdan de la idea de margen de ruido? Margen de ruido era a una entrada TTL, ¿cuánto la puedo correr para arriba o para abajo, de acuerdo a que sea un 0 lógico o un 1 lógico? ¿Cuánto la puedo correr sin que sea interpretado como el error, la señal de, digamos que se produce un error? Le monto un ruido y lo que era un 0 pasa a ser un 1 por el ruido que le estoy montando. Esa era la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Sobre la tensión de salida, que era normalmente, por ejemplo, 0,4 volts máximo, y la tensión de entrada, que era como máximo 0,8 volts, yo decía que la diferencia entre las dos era el margen de ruido. A los 0,4 volts de la tensión de salida le puedo montar otros 0,4 volts para llegar justo al limitecito de lo que sería entrar en la zona anormal de TTL. Es decir que el margen de ruido era pequeño, era típicamente 0,4 volts en ese entorno. Acá, fíjense ustedes, acá tenemos la tensión de salida máxima, prácticamente 0. La tensión de entrada máxima, 0,3 de VCC. Con lo cual, el margen de ruido es típicamente 0,1 hasta 0,3 de VCC. Si la tensión de alimentación es, por ejemplo, 5 volts, 0,3 de VCC será 1,5 volts. Es decir, que el margen de ruido va a ser 0,4 volts. Perdón, dije cualquier cosa. El margen de ruido va a ser 1,4 volts. Análogamente para el estado lógico alto. Dijimos que la tensión de salida, pensemos que tenemos una salida conectada a una entrada. La tensión de salida de la etapa primera de la A va a ser prácticamente VCC. Entonces, si alimentamos con 5 volts, la tensión de salida va a ser mínimo 4,9 volts. La tensión de entrada va a ser, la tensión de entrada mínima va a ser
0,7 VCC, es decir, 3,5 volts. Por lo tanto, aquí también el margen de ruido va a ser de 3,5 volts separado hasta 0,1 volts de la tensión de alimentación, 1,4 volts. Así que el margen de ruido en CMOS es enorme. Es casi 4 veces el margen de ruido que tenemos para TTL. Y ni hablar si, como yo tengo familias CMOS que me permiten trabajar con 12 volts, si lo alimento con 12 volts. Si lo alimento con 12 volts, el margen de ruido va a ser aproximadamente 0,3 veces la tensión de alimentación. Es decir, que va a ser de 3,6 volts. Es decir, esa es la razón por la cual, cuando yo tengo que tener alta inmunidad al ruido, utilizo CMOS. ¿Quedó claro el análisis? ¿Están ahí todavía? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda? De mi parte no. Bueno, entonces acá tenemos las familias CMOS. Acá nos aparece, ustedes van a encontrar quizá, si bien son bastante ancianas, acá nos aparece la familia 4000B. La B es de buffer, es decir, que tiene ese buffer que dijimos que tenía en la salida de separación para evitar cargar a la entrada. Para evitar cargar a la compuerta propiamente dicho. Hay otras familias que es la 4000 a secas, pero son una porquería, no se analizan directamente. Entonces acá tenemos que la familia 4000B se puede alimentar con 5 volts o si quiero lo puedo alimentar con 15 volts. Con lo cual, y acá nos aparecen los márgenes de ruido, son terriblemente grandes. Con 15 volts. Y nos aparecen dos familias que se comportan como las familias 7400 de TTL, que las reemplazan pin a pin, patita a patita. Saco un 7400 y coloco un 74HC00. Y acá la ventaja que tengo es que el consumo es mucho menor, por ser CMOS. Y también me permite, y esto es lo importante, entregar corriente de 4 mA en un caso y drenar 4 mA en el otro caso. Para el caso alto me entrega 4 mA. Ustedes miran, con 4 mA no enciendo un LED, pero tengo una familia de Advanced CMOS que me entrega 24 mA y me drena 24 mA. Con el resto de las mismas características eléctricas prácticamente. Es decir, que puedo prender 2 LEDs seguro, y si admito que en lugar de trabajar con 10 mA, trabajo con 8 mA, puedo encender 3 LEDs. Quedó contestada la pregunta que habían hecho antes sobre qué pasaba para si podía encender más de un LED. La potencia disipada, entonces, con esos capacitores que nosotros tenemos entre compuerta y el semiconductor propiamente dicho, necesitamos tener en cuenta para la potencia disipada la frecuencia. Entonces, acá tenemos la forma de calcularlo es aplicarle una señal, ver que esto es producto de la carga de los capacitores que tenemos acá. Acá hay capacitores parásitos y aquí hay capacitores parásitos también. Y entonces la potencia disipada se da por la carga de esos capacitores. Por lo tanto, si bien el fan-out era la cantidad de compuertas, de entradas de compuertas que le puedo poner sobre una salida, debería ser infinita porque la resistencia de entrada de una compuerta CMOS, al tener ese dióxido de silicio que es tan buen aislante, debería ser impedancia infinita. No es impedancia infinita, sino que es una impedancia
capacitiva. Entonces, el límite de cantidad de entradas que puedo conectar sobre una salida está dado no por la corriente que tome resistiva, como en el caso de TTL, sino por la corriente capacitiva que sirve para cargar y descargar esos capacitores. Con lo cual, el límite está dado entonces por la capacidad y la impedancia de salida del generador que utilicemos. Acá tenemos una hoja de datos CMOS. Entonces, acá esta hoja de datos es con un rango de temperatura importante, tensión de alimentación de 5 volt más o menos 5%. En el caso, fíjense que en el caso de las familias comunes trabaja entre menos 40 y más 85 grados, y militar entre menos 55 y más 125 volts. En el caso de los militares permite una tensión de alimentación con un rango mayor de 5 volts más o menos 10%. Entonces acá tenemos los límites de nivel de estado lógico alto en la tensión de entrada, VIH, y las corrientes de entrada, que será de 1 microampere y menos 1 microampere. Esto se debe a que en los CMOS se les suele colocar un circuito de protección. ¿Por qué? Vayamos a dibujar un poquitito de nuevo. ¿Están viendo el pizarrón? En realidad la pantalla, ahora sí. ¿Cómo? No, que recién se veía la pantalla de que iba a compartir. Ah, bueno. Ahora se ve bien el pizarrón. Bien. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, ustedes recuerden, acá teníamos el transistor PMOS, en el cual acá tenemos un capacitor. No lo dibujamos habitualmente de esta manera. Pero imaginemos por un momento que dibujamos que aquí en el medio tenemos un dieléctrico. Y acá tenemos nosotros el transistor NMOS. Que también tenemos el dieléctrico. ¿Se acuerdan ustedes que hay una expresión de la electrostática que nos dice que C es igual a Q sobre B? Bien, esta es la expresión que me dice la capacidad. Ahora bien, de acá, en un alarde matemático, escribo que B es igual a Q sobre C. Bien, bárbaro, sé despejar, genial. ¿Y esto para qué me sirve? Supónganse ustedes que agarran un transistor CMOS y lo empiezan a mover por el aire. Agarran un transistor CMOS físico, con patitas y todo, y lo empiezan a mover por el aire. Imaginemos, para hacerlo más redondito, que estamos en un ambiente con aire acondicionado y que, por lo tanto, ustedes saben que el aire acondicionado, una de las cosas que hace es disminuir la humedad. Entonces estamos en una atmósfera seca. ¿Qué nos pasa cuando bajamos de un auto que tiene asientos que tienen poliéster y nosotros tenemos, por ejemplo,
o ropa que tiene poliéster, cuando nos bajamos de un auto y un día seco y tocamos la parte metálica del auto, ¿qué nos pasa? Chispazo. Chispazo. ¿Por qué? Porque nos cargamos electrostáticamente. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi transistor si lo muevo en un ambiente seco? A cargar de carga electrostática. Se va a cargar electrostáticamente, es decir, que me van a aparecer cargas electrostáticas. ¿Qué va a pasar entonces? Que me va a aparecer una tensión. Me salió mal, no se ve. Me va a aparecer entonces una tensión. ¿Qué pasa? Si lo muevo mucho, la carga va a ser grande. La tensión que me aparece sobre ese capacitor parásito va a ser grande. Lo suficiente como para pinchar el transistor. ¿Por qué lo pincho? Porque se pincha el dieléctrico. Es decir, como agarro un capacitor que esté pensado para trabajar con 15 volts y le meto 40. ¡Pum! Se pincha el dieléctrico. Entonces, lo que se hace habitualmente es colocar un circuito de protección constituido, le colocamos entonces un circuito de protección. Estos son diodos comunes, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Esto va a VDD también. ¿Qué pasa si acá aplico una tensión en la entrada? Aplico una tensión de, qué sé yo, digo 8 volts. Producto de una descarga, de una carga electrostática. Y lo que va a pasar es que si acá le meto 8 volts, va a conducir el diodo de aquí arriba. Conduce este diodo. Y este diodo lo que hace es que la diferencia entre los 8 volts y la tensión VDD me caigan sobre este resistor. Es decir, que estoy protegiéndolo. Análogamente, si le aplico ahora, producto de que le metí cargas a lo pavote, si acá tengo una tensión en la entrada que sea menor que 0 volts, es decir, que sea, por ejemplo, menos 2 volts, el que va a conducir ahora va a ser el diodo de abajo, haciendo exactamente lo mismo que dijimos recién, protegiendo ahora al transistor de abajo. Este circuito de protección consume un poquito de corriente, con lo cual, al consumir un poco de corriente, hace que la protección la corriente de entrada no sea 0, sino que va a ser una corriente de entrada un poquito más pequeña que lo habitual, digamos una corriente pequeña, no, pero distinta de 0. Por lo tanto, deja de ser un circuito abierto, sino que pasa a ser
una impedancia distinta de cero. Perdón, distinta de infinito. Dije mal, distinta de infinito. Ese es el significado entonces de esta corriente de entrada de 1 microampere. Bueno, la corriente de salida, fíjense que la corriente de cortocircuito es muy grande. Cortocircuitando la salida se tiene 35 miliamperes para una simple compuerta 74HC00. Y si nosotros utilizamos una punta de prueba lógica, ¿saben lo que es una punta de prueba lógica? Me imagino que le pone un 1 o un 0, pero... Bueno, vamos a ver si podemos mostrarlo. Esto que vamos a ver ahora fue, en algún momento de la historia, era algo fundamental y trascendente. Vamos a ver un minutito. Esto que estoy mostrando ahora esto que ustedes ven aquí, que parece que si fuera la aguja de una jeringa, esto es, tiene aquí un par de LEDs y se conectaba sobre el circuito, sobre la alimentación del circuito, por medio de de estos anzuelos. ¿Alcanzan a ver? Sí. Bueno, esto se conectaba sobre la alimentación, sobre BCC y tierra, cada uno de ellos, e iba tocando sobre el circuito que quería estudiar con esta punta y se me iba encendiendo un LED para decirme si estaba en 1 o estaba en 0. Digamos que era como un buscapalo. Claro, pero de estado lógico. Digamos que era un osciloscopio que en lugar de tener una pantalla tenía 2 LEDs. Y esto se completaba con algunas cosas realmente interesantes. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, que es similar, pero tiene la punta mocha. En la punta tiene una pastillita de efecto Hall. Es decir, que yo esto lo iba pasando por el impreso, por una pista, y podía estar leyendo si circulaba corriente o no, porque se me prendía también, tiene aquí el LED, se me prendía de acuerdo con la circulación de corriente que tuviera.
Bueno, esto formaba parte de todo un kit que en esa época, esto me lo regaló un profesor mío en la universidad, un profesor histórico, que, bueno, como no se dedicaba al tema, me lo regaló. Y un detalle interesante que no marqué. Acá ustedes lo que ven en el primero de los que les mostré, el primero que les mostré, tiene una llavecita selectora que me permite elegir si voy a trabajar con TTL o con CMOS. Es decir, la llavecita me permite seleccionar y también, si la oprimo, me permite retener el estado de la medición, es decir, el estado del LED. ¿Por qué? Porque podría darse el caso que estoy en una posición medio retorcida en el cual no estoy viendo el LED, entonces oprimo el pulsadorcito ese, lo adquiero, me queda guardado y de esa manera, cuando saco la punta de prueba lógica del circuito, me fijo el estado que estaba midiendo en ese momento. Eran chiches de la tecnología. Y también tenía un generador con la misma configuración, del mismo tipo, un generador. Este me permitía entregar señales. Yo podía entregar un 1 o un 0 en un determinado punto para de esa manera poder excitar un dado circuito. Bueno, esos son chiches para nosotros, para los grandes, para los ancianos. Igual hoy por hoy se sigue usando, ¿no? Porque me parece súper práctico eso para analizar Sí, placas. seguro. Lo que pasa es que ahora ya es mucho más común. Eso lo había hecho Hewlett Packard. Ustedes no tienen una idea de lo que costaba ese instrumento en aquella época, ese equipamiento en aquella época. Eran centenares de dólares. Hoy en día se consigue, lo pueden hacer ustedes si quieren, perfectamente. Justamente, ustedes recuerden que hemos visto recién como con un inversor CMOS podemos detectar 0 o 1 con un LED verde y con un LED rojo. Eso simplemente es una punta de prueba lógica. Claro. Bueno, entonces, con la punta de prueba lógica, tenemos nosotros la posibilidad de detectar, eligiendo con una llavecita, si voy a trabajar con TTL o con CMOS, voy a tener la posibilidad de elegir y ver si tengo ceros o unos. Es un osciloscopio que uno lo puede llevar en el bolsillo. Entonces, tengo 0 o 1 de acuerdo con la familia que haya elegido. Y se me prende el LED para marcarme en qué estado lógico me encuentro. Será de 0 a 3 volts para CMOS, de 0 a 0,8 volts para TTL. Y luego, después para el estado lógico alto, lo mismo. Me va a marcar con un rojo de 3 a 7 volts para CMOS y de 0,8 a 2 volts para TTL. Y si lo pongo en la zona intermedia, que está prohibida, empieza a parpadear simultáneamente los dos LED para decirme que estoy en la zona prohibida. Bien, comparación de familias, para ir redondeando el tema. TTL tiene un producto retardo por disipación de potencia baja, tiene problemas con el ruido. Hay familias mejoradas que las habíamos visto, H, S, L, LS, AS y ALS. SL, bueno, dijimos que era histórico, disipado en una barbaridad, 40 miliwatts por compuerta, un disparate. Es simplemente histórico, se encuentran en los museos. Y acá tenemos MOS a secas, que era la familia 4000B, que tienen una muy alta impedancia de salida y baja velocidad, los transistores PMOS. Entonces, las familias CMOS, que son las familias 74C fundamentalmente, son las que tienen la mejor disipación de potencia hoy en día, con muy buen margen de ruido,
alto fan out y alto fan in, y con amplios márgenes en la alimentación y con muy buena inmunidad al ruido. Es un poco más lenta que TTL. Hoy en día hay familias como la BHCT, que es comparable con TTL y en algunos casos la superan. Pero bueno, este es el comentario general. Si tengo que hacer un proyecto nuevo, lo más probable es que me convenga utilizar las familias HC de CMOS mejorados. Dijimos de poner capacitores de desacople para evitar los pulsos de circulación de corriente, estos que molestaban tanto en la tensión de alimentación. Y en resumen, acá tenemos un esquema en el cual vemos cada una de las familias y vemos en abscisas el consumo y en ordenadas el tiempo de propagación. Entonces, ¿qué es lo que nos convendría a nosotros? Y a nosotros nos convendría tener la menor potencia de disipación, la menor potencia consumida posible, y a su vez el menor tiempo de propagación. Es decir, que a nosotros nos convendría estar lo más cerca posible del origen. Y ahí lo que tenemos son las familias ACT, que sería esta de aquí, y la ACTQ, que es de alta calidad, que fíjense que en comparación con cualquiera de las otras, está muy cerca del origen. Entonces, si tengo que hacer un diseño nuevo en el cual necesite buena inmunidad al ruido, bajo consumo y alta velocidad, me tengo que tirar directamente a las familias ACT, a cualquiera de sus variantes. La ACT a secas, la FACT o la ACTQ. Dentro de las familias TTL, y acá tenemos la zona de vigencia de CMOS, bueno, en las familias TTL tenemos entonces, de acuerdo con lo que nosotros necesitemos, si alta velocidad o bajo consumo. Entonces, si tenemos nosotros necesidad de bajo consumo, vamos a caer aquí en la 74L. Si nos interesa mucho más el tiempo de propagación, es la velocidad que la potencia disipada, voy a utilizar 74AS dentro de la TTL. Entonces, esta es la cartilla de selección. ¿Vieron como en los menús de los restaurantes que uno tiene del lado izquierdo qué es lo que quiere y del lado derecho el precio? Bueno, esto es equivalente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Algo que me guste o voy en plan de 25 del mes, día 25 del mes, que tengo que fijarme cuánto voy a gastar? Esta tablita me permite, de acuerdo con mis requerimientos, elegir una u otra familia. Tipos de salida. Tipos de salida, a ver. Bueno, me salteo varias imágenes. Entonces, densidad de integración, esto es, estamos hablando de 1000 millones de transistores. Acá hay una idea para mencionar. Existe una ley que es empírica, que se llama la ley de Moore, M-O-O-R-E. Moore fue uno de los fundadores de Intel, la fábrica de semiconductores que tienen la mayor parte de nuestras computadoras incorporados. Este hombre empíricamente detectó que cada 18 meses se duplica la cantidad de transistores por unidad de superficie. Cada 18 meses se duplica la cantidad de transistores por unidad de superficie. Es decir que vamos a hacer otra cuentita.
Entonces, en 1974 apareció el primer microprocesador comercial que se llamó 8080, que lo sacó justamente Intel. Al día de hoy, al año 2020, han pasado 56 años. ¿Se bien la cuenta? Sí, 56 años. Eh, 56 años equivalen, si nosotros decimos que 18 meses es un año y medio, 56 años equivale a aproximadamente 37 ciclos de 18 meses. Es decir, que según lo que dijo este señor Moore, recordémoslo, lo que dijo el señor Moore es que en 18 meses en donde tenía un transistor tengo 2. En 36 meses donde tenía un transistor tengo 4. Y así sucesivamente cada 18 meses, perdón, duplico la cantidad de transistores. Vale decir que en el lugar en el cual en el año 1974 tenía un transistor, hoy tengo, ya que pasaron 37 ciclos de 18 meses, donde tenía un transistor en 1974, hoy tendré 2 a la 37 transistores. Dos a la 37 significa 2 a la séptima por 2 a la décima por 2 a la décima por 2 a la décima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Bueno, 2 a la séptima es 128. Dos a la décima es aproximadamente 1000. Sería 1024 para ser precisos. Pero digamos 1000. Entonces, esto es aproximadamente, es decir, 1000 por 1000, es decir, 10 al cubo por 10 al cubo, es 10 a la sexta, es decir, 1.000.000. 2 a la décima es 1000. Entonces, esto significa que tendremos aproximadamente, en lo que teníamos un transistor en 1974, hoy tendremos 128.000 millones de transistores. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo?
En lo que en el primer transistor comercial, el que llamamos 8080, teníamos un transistor, hoy tenemos 128.000 millones de transistores. Y esa es la razón por la cual se ha difundido tanto la electrónica digital, porque al necesitar menos silicio y menos encapsulado para poner transistores, es mucho más barato. En el año 1974 no había electrónica en los autos, solamente la radio. Hoy en día, un auto común de calle tiene por lo menos 8 computadoras. Pregúntenle a sus padres cómo era el sistema de mezcla de aire con combustible de los automóviles de hace 30 años. Era un sistema terriblemente primitivo que se llamaba carburador. Una cosa vergonzante para hoy en día. Bueno, la electrónica se metió ahí en el medio. Y hay otra ley similar de un que nunca me acuerdo el nombre, que dice algo similar a lo que estamos comentando nosotros aquí, que se refiere a la potencia, que el mismo tipo de componente producido 18 meses después consume la mitad de la potencia. Por ejemplo, en el caso en particular de la computadora que yo uso, es un caso similar que utilizaba el ejemplo que yo había visto, y que decía que la computadora que yo estoy usando, fabricada con la tecnología de 1991, las baterías de la computadora, en lugar de durar, como aproximadamente duran 7 horas, duraría 1,5 segundos. Entonces, no solamente hemos incorporado mayor cantidad de componentes por unidad de superficie, sino que también hemos disminuido similarmente el consumo. Bueno, aquí tenemos una gráfica comparativa que la pueden traer para el momento del examen si ustedes lo desean, la pueden tener, comparativa de los niveles de tensiones de entrada y de salida para las distintas familias. Los tipos de salida pueden ser entonces unidireccional, tri-state, bidireccional, con colector abierto o con open drain, de acuerdo con el tipo de transistor que esté utilizando. Podemos llegar a tener entradas diferenciales, como por ejemplo similar a lo que sería un operacional, que tiene entradas diferenciales. Y por último, para redondear la clase de hoy, los encapsulados. Encapsulados con patitas a los costados. Estas patitas, esto se llama Dual Inline Package, encapsulado doble en línea porque tiene patitas de ambos lados. La separación de estas patitas es de 1/10 de pulgada, es decir, 2,54 milímetros. Esto, como ustedes ya saben, ya han visto, está preparado para montarse sobre un circuito impreso en el cual tiene perforaciones como para que quepan exactamente las patitas. Luego de esto, vinieron distintos tipos de encapsulados en los cuales se disminuyó el tamaño entre las patitas porque avanzó el proceso de montaje y de soldado, es decir, que ya no se necesitaba 1/10 de pulgada, sino que alcanzaba con hacer la separación de patitas en 1 milímetro. Acá aparecen
varias alternativas. PGA, en el cual aparecen las patitas en los 4 lados, con lo cual piensen ustedes que estas patitas que tenían ambos lados ahora las distribuyo entre 4 y en lugar de estar separadas 2,54 milímetros, estoy separándolo 1 milímetro, con lo cual el chip es más chiquitito. Luego tenemos otros que se llama SOIC, en el cual tenemos que las patitas no están pensadas para perforar el impreso, sino que están pensadas para ser soldadas de un solo lado del impreso. Y luego aparecen con mayor densidad otro que se llaman TESOP. Luego tenemos el otro en el cual las patitas son como flejes que van montados del lado de abajo. PLSC, que viene en los 4 lados y que está pensada para montarse en un zócalo a presión. QFP, en el cual tengo patitas tipo SOIC, pero separadas medio milímetro ahora y montaje en las 4 patas, en las 4 caras del integrado. Y por último, BGA, Ball Grid Array, en el cual tenemos bolitas de estaño en lugar de patitas, y que yo en el impreso tendré que colocar también bolitas de estaño, y que con un poco de calor sueldo las bolitas de ambos lados, y se produce una soldadura que tengo que supervisar de que se haya hecho bien, por las dudas, porque puedo llegar a tener una pequeña, muy pequeña superficie, porque aquí en el Ball Grid Array las bolitas de estaño están en toda la superficie, es decir que tengo una enorme cantidad de bolitas de estaño por unidad de superficie. Esto es porque el costo del circuito impreso no ha ido variando con el tiempo. Nosotros dijimos que de la misma manera que disminuye el tamaño del transistor, va a disminuir el precio. Así que la ley de Moore nos lleva a abaratar costos de componentes. El circuito impreso no varió en forma acorde, con lo cual lo que busco yo en estas configuraciones de alta densidad es disminuir el tamaño del impreso. Y al disminuir el tamaño de impreso, aparte de ser más barato, aumenta la confiabilidad porque al tener componentes soldados en forma superficial lo puedo hacer en forma totalmente automática y eso me garantiza una mayor confiabilidad. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no. Bien, entonces, este era el objetivo de la clase de hoy. La semana próxima vamos a empezar con VHDL, que es un lenguaje descriptor de hardware, que está orientado a imaginarnos cómo hacemos nosotros para decirle a alguien que está en el otro lado del universo. No, porque yo fui hasta allá. Nicolás tiene el micrófono abierto, si no me equivoco. Gracias. Para decirle a alguien que tengo en el otro extremo del universo, decirle, la salida de la compuerta NAND tiene que ir conectada a la entrada de una compuerta NOR. Y la otra entrada de la compuerta NOR viene de un inversor. Ustedes se imaginan que describir un circuito de esta manera es complicadísimo. Mandarle una captura de un circuito hecho con alguna herramienta tipo KiCad o Altium o cosa por el estilo también es complicado. Entonces se optaron por diseñar herramientas que nos permitan a nosotros plantear cómo es que funciona un esquema de conexionado de componentes y a su vez luego también nos permite trabajar en la simulación. Entonces,
ese tema lo vamos a comenzar la próxima clase. ¿Cómo van con las prácticas, Ricardo? Bien, 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 están con los prácticos al día, están terminando el último. Pero bien, la verdad que bien. Bueno, entonces ya la semana próxima vamos a comenzar entonces con VHDL y esto nos va a permitir comenzar con el siguiente capítulo que son circuitos un poco más complejos, analizándolo directamente con VHDL. Listo entonces con la clase de hoy. Muchísimas gracias y muy buena semana para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, igualmente. Buenas noches. Cualquier